Bienvenidos una vez más a Camino a la Maternidad. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar en el camino a la maternidad. Vamos a hablar con estas personas que no pueden tener su bebé por métodos naturales y que le empiezan a hablar de lo que es la fertilización in vitro. Esto que puede sonarnos a chino a muchas personas o que puede dar mucho miedo. Hoy vamos a hablar con una especialista, una persona que realmente está especializada en esto, que sabe y tiene muchos años de tratamientos y de acompañamiento con mujeres y familias que pasan por este proceso y que nos va a sacar un poco las dudas y por lo menos nos va a dar un pantallazo de lo que es una fertilización asistida. Para eso tenemos la suerte hoy de contar con Gladys. Hola, ¿cómo estás? Gladys Hola, Segovia. estoy a tu disposición. Bueno, Gladys, primero que nada, muchísimas gracias como siempre por estar en el canal. Para todos los que no te conocen, porque ya has estado en el canal hace unos años, Gladys es médica tocoginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y hoy vamos a empezar a saco ya, ¿no? Con el tema que nos toca. ¿Qué es, qué es la fertilización asistida? Bueno, las fertilizaciones asistidas en realidad son técnicas médicas que ayudan a lograr un hijo en las parejas que no lo pueden. Y las técnicas se dividen en baja complejidad y alta complejidad. Como su nombre lo indica, baja complejidad, menos complejo. Ahora, no todo el mundo puede acceder a una baja complejidad y cuando la baja complejidad de entrada no está indicada, o porque se agotaron las instancias de prueba con la baja complejidad, pasamos a la alta complejidad. Dentro de la baja complejidad tenemos la inseminación intrauterina y la estimulación ovárica controlada con coitos programados en el caso de que el factor masculino sea completamente normal. La fertilización asistida de baja complejidad, tanto la estimulación y la inseminación intrauterina son para casos más leves y donde las trompas de la señora y toda la parte de la tubería, como le solemos decir así, las trompas básicamente sean permeables con un factor masculino leve. Y después, si hoy en, yo te creo que te comentaba alguna vez cuando yo recién comencé con esto, se probaban muchas veces la baja complejidad en un ciclo de 6 veces. Hoy en día, sí, en 3 oportunidades, ya sea consecutivas o en ciclos diferentes, no funciona una baja complejidad, se pasa a una alta complejidad porque las chances de lograr un embarazo con una alta complejidad son mayores. Y dentro de la alta complejidad tenemos básicamente dos. Pero cabe decir que la diferencia entre baja y alta complejidad es que para la baja complejidad la fertilización ocurre en el cuerpo, en las trompas de la señora, y lo que uno hace es acercarle el espermatozoide y con la estimulación ovárica ofrecer a lo mejor, en vez de la ovulación de un óvulo, de dos o de tres. Y con la alta complejidad, la fertilización, el proceso de formarse el embrión ocurre de manera extracorpórea, ocurre en el laboratorio. Esa es la gran diferencia entre baja y alta complejidad. Entonces, por ejemplo, las pacientes que tienen las tubas dañadas, las tubas son las trompas, obstruidas o dañadas, ellas no pueden, porque no hay forma de que uno de manera cuasi natural pueda acercar ese óvulo que está en el ovario a la trompa, formarse el embrión en la trompa y que se encuentre con los espermatozoides, ya sea en el eyaculado natural o por la inyección de semen a la cavidad uterina, que es la inseminación. Entonces, la alta complejidad viene a resolver o a saltear este paso de
poder unir, de poder comunicar, de poder exponer al óvulo frente a los espermatozoides. Y esto, dentro de la alta complejidad, básicamente hay dos técnicas. La fertilización in vitro común, que es las formaciones de embriones, o sea, se obtienen los óvulos de la señora a través de un proceso de estimulación ovárica, se punza en un quirófano con una anestesia mínima, que esa anestesia hoy es local, y a veces una analgesia, es un proceso bastante simple. Se obtienen los óvulos y se enfrenta o se expone a los espermatozoides en el laboratorio. En el laboratorio se forman los embriones y se transfiere al útero que va a recibir los embriones, que después hablaremos si es el útero de la misma señora o si es de una receptora en el caso de una ovodonación. Y el ICSI es un paso más arriba, es cuando un factor masculino es severo, cuando realmente la cantidad o la calidad de espermatozoides no alcanza a bañar el óvulo. Se cree que alrededor de 1.000.000 de espermatozoides tienen que rodear al óvulo para que uno penetre, cuando la calidad o la cantidad de espermática, aún en los preparados espermáticos o las capacitaciones de esperma que se hacen, no se logra este número, se pasa a una técnica de mayor complejidad aún, que es un in vitro más un paso más allá. ICSI significa inyección intracitoplasmática del espermatozoide, o sea, se le da una ayudita más. Se pincha el óvulo y adentro del óvulo se coloca uno o dos un espermatozoide, no es dos. Es una ayudita, va un paso más allá. Mira, mira lo poco que sé de esto, que pensé que siempre la fertilización in vitro era esto externo primero, así que está muy bueno que aclares cuál es baja y alta complejidad. Y está muy bueno saber cómo realmente lo pueden hacer, ¿no? Que realmente se puede llegar hasta el punto de poner el esperma dentro. Se inyecta, con una cánula muy finita y con el uso de microscopios de alta resolución, se hace ese paso que es inyectar un espermatozoide, el material de un espermatozoide dentro del óvulo. Es como ya se le facilita que los espermatozoides no tengan que perforar la membrana del óvulo. Varios son los que facilitan la perforación, uno solo es el que entra. Entonces, cuando realmente son pocos y no hay ayuda y necesita, bueno, vamos un paso más allá, vamos al ICSI, vamos a la inyección intracitoplasmática del óvulo por un espermatozoide, y ahí tendrá que trabajar ya la unión, y ahí se hace el crossing over, que el crossing over no es otra cosa que es el entrecruzamiento entre el material genético proveniente del óvulo, que es de la señora, y del espermatozoide, y de ahí sale un nuevo cariotipo, un nuevo, y se divide y se forman los embriones. Y te hago una pregunta que muchas mamás en la casa le debe pasar, ¿no? Cuando uno llega a una fertilización in vitro, normalmente es porque ya hubieron o embarazos fallidos o embarazos que nunca llegaron. Entonces, ¿por qué no se va directamente a este paso ¿Cuándo? final? ¿Por qué no No, todos van directamente a un ICSI? primero, ¿Qué es lo que hace? primero que hay dos cosas, siempre en la vida hay que ir de lo más simple a lo más complejo, y realmente hay que estar frente a un problema de fertilidad. ¿Quién no puede embarazar? Se considera que alguien no puede embarazar si es una paciente joven, menos de 35 años, y después de que pasó un año intentando con relaciones sexuales frecuentes estaríamos hablando de un 3 por semana, 5 por semana, y al cabo de un año no embaraza. Entonces comienzan los estudios, y si bien es cierto que las inseminaciones tienen una chance por ciclo de lograr un embarazo de un 10%, vos vas a decir, contra lo que es las in vitro, que es un 50-60% en el caso de la ovodonación,
¿Por qué no se va directo? Y porque, primero, lo invasivo que es una fertilización in vitro, si bien no es complejo, es bastante invasivo porque uno se mete dentro de la intimidad de esa pareja, que los estudios se hacen en tal día, con tales condiciones, con esto, con otro. Es bastante invasivo, no solamente a nivel corporal, sino en la intimidad, en la rutina, en la vida. Y lo otro es que mucha gente que va puede lograr un embarazo, a veces hasta inclusive cambiando los hábitos de vida, porque el sobrepeso no es bueno para la fertilidad, el tabaco no es bueno para la fertilidad, el alcohol no es bueno para la fertilidad, y en el mundo que vivimos hoy las drogas tampoco. Entonces a veces uno se sorprende cuánta gente del común que no pareciera tiene estos hábitos. Entonces muchas veces, primero que nada, poner en la mejor versión que se pueda tanto el cuerpo femenino como la parte masculina, eso ayuda. Hacer los estudios, si tiene las dos trompas permeables, o si tiene, por ejemplo, hay varias patologías que cursan con esterilidad, y que a veces uno resuelve mucho cambiándole los hábitos de vida, y entre eso podemos mencionar el síndrome de ovario poliquístico, que la señora con síndrome de ovario poliquístico en general es una paciente con un exceso de peso, con un poquito más de hormonas masculinas, con una resistencia a la insulina, y uno le mejora eso con los hábitos de vida, con la dieta, con la actividad física, con sacarle los malos hábitos, con el buen dormir. Después en otra ocasión hablaríamos del dormir y la salud, o el dormir y la fertilidad, pero tiene mucho que ver el ciclo circadiano y el buen descanso. Y a lo mejor tiene trompas permeables y el señor tiene un factor masculino leve, o no lo tiene, y uno logra. Entonces, ¿por qué pasar de entrada además ni hablemos de los precios? O sea, los costos son muy altos. Entonces, hay que ser racional para todo. Y lo otro es, quizás en otro momento hablaríamos de todo lo que sea la prevención de esto, o si uno no tiene la pareja en el momento que todavía es fértil, guardar los óvulos. La verdad que dijiste muchas cosas que son muy interesantes de indagar a fondo, ¿no? Y creo que son importantes por lo menos nombrarlas. Y decías los tiempos, cuándo uno sabe que es tiempo de decir guardo los óvulos, cuándo decís no tengo pareja y Vamos a hacer un paréntesis. Mira, los mejores óvulos, las mujeres los tenemos entre los 18 y los 28, 29 años. Ese es el momento óptimo. El asunto es que el momento óptimo va en contrapelo de lo que es recibirse, tener una profesión hoy en día con las crisis económicas, y el tener un sustento, porque traer un hijo al mundo también habla. Entonces, la maternidad se ha ido postergando por múltiples causas. ¿Entendés? Porque uno necesita ciertas condiciones, también necesita de la realización personal. Las mujeres hoy en día estamos codo a codo, en cuestiones laborales, en cuestiones de, de sentirse a gusto, de progresar, y la maternidad es un tema importante, la maternidad, entonces muchas veces se posterga. Y otras veces también por el hecho de que uno a determinada edad todavía no tiene con quién formar una familia, o no ha encontrado. Entonces esa es otra cosa. Se sugiere que si alrededor de los 33, 34 años no, no lograste, o no estás en esta etapa de que quiero un embarazo ahora, vayas pensando en guardar óvulos. ¿Hasta cuándo uno puede guardar un buen pool de óvulos? Y más o menos hasta los 37. ¿Se puede guardar óvulos alrededor de los 40? Sí, pero cuando más avanzamos en la edad, es probable que cuando se hace la estimulación y la punción se saquen menos óvulos, por algo que es absolutamente tiene que ver con el bagaje, con la reserva que uno tiene. Las mujeres, a diferencia de los hombres, nacemos con un pool, con un bagaje, que alguien alguna vez me dijo que es como una caja de galletitas que uno va sacando, y saca las mejores galletitas cuando uno está en sus primeros años, y después cuando uno está cerca de los 40 y pico, las que están las galletitas, primero que son más pocas, hay poco para elegir,
y segundo, que ya están dañadas. Entonces, eso más o menos, ese quiebre en la calidad ovocitaria ocurre entre los 35 y 37 años. Por eso, si uno va a guardar óvulos, es conveniente que los guarde antes de esa edad. Pero con más o menos 8 óvulos de buena calidad, es muy probable que te lleves un recién nacido a tu casa. Cuando menos óvulos de buena calidad sacas, y aunque después haga los procedimientos, va bajando la chance. Y también es por la edad o por la cantidad de óvulos, me imagino, lo que ustedes seguían para saber qué tratamiento debe seguir la persona o cómo sabemos cuando vamos a empezar un tratamiento, cuál es Son el que nos múltiples conviene. los factores. Con respecto a la fertilización in vitro, una de las indicaciones es la baja reserva ovárica. Y la baja reserva ovárica, de manera natural, empieza a decaer después de los 38. Por ahí te podés encontrar a alguien que tiene menos de esa edad y tiene baja reserva. ¿Qué significa baja reserva? Que tiene menos óvulos de la cantidad necesaria para lograr un embarazo por procedimientos naturales o por una baja complejidad. A veces llegas a ese diagnóstico después de varios intentos fallidos y otras veces desde el inicio. La baja reserva ovárica tiene una clínica. En general, la paciente tiene ciclos más cortos. Los ciclos normales duran más o menos entre 20, mayores de 26 y entre 26 y 35 días. Cuando la paciente empieza a tener ciclos más cortos, es probable, digamos, no es poco probable, es probable que esté teniendo una menor un menor pool, una menos reserva de sus óvulos. Entonces, cuando uno hace los estudios, hay marcadores bioquímicos y ecográficos que clasifican a una paciente se la puede clasificar que la respuesta es baja o pobre respondedora también, porque a veces uno ve muchos pero responde poco, también es una causa. Cuando ves suficiente cantidad de óvulos folículos por la ecografía y después responde poco, también es una pobre respondedora. Entonces las pobres respondedoras o las de baja respuesta en general necesitan más ayuda. Más ayuda es una fertilización más compleja, en este caso una in vitro. Y ahí viene en la ovodonación muchas veces, ¿no? Esto es un poquitito más allá. Cuando la reserva, a pesar de los intentos y de las mayores dosis que uno usa o de eso, no se logra el embarazo, hay uno, o a veces son pacientes jóvenes, pero que la calidad ovocitaria es mala, y uno saca muchos óvulos, pero es mala, o no se forma el embarazo, o los embarazos no son de buena calidad, van a los abortos, entonces uno piensa en una ovodonación. Uno piensa en una ovodonación hoy en día por muchas causas. Uno, porque te dije, las fertilizaciones o los embarazos se han ido postergando. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son más candidatas a una donación? Pacientes mayores a 42 años. Pero eso también es lógico por la edad, porque en realidad la probabilidad de embarazar a esa edad de manera espontánea, aunque no tuviera un problema de fertilidad, es más o menos un 3%, un 2%. Entonces, es muy baja. Y dejarle a alguien de esa edad a que pase un año buscando sola es mucho. Entonces, cuando se es mayor de 41, 42 años y no se logra un embarazo en corto tiempo son 3 meses, 4 meses, uno le sugiere una fertilización asistida de alta complejidad. No rescata óvulos o no se forman embriones, uno le sugiere una ovodonación. El tiempo en el cual en esa edad de la señora para a veces decidir es a la que más le cuesta decidir una ovodonación, porque ella menstrua, ella va a la punción y tiene algunos óvulos y después no se forma, entonces le cuesta, tienen que hacer el tienen que hacer el duelo de aceptar un óvulo de otra persona. Y como la paciente clínicamente se ve hoy más que nunca joven, activa, y se entera por ahí que fulanita actriz logró un embarazo más adelante, lo que muchas veces no saben es que muchos de estos embarazos en mujeres más grandes son de ovodonación y no siempre dentro de las altas complejidades, cuando uno de los dos gametos no está en tanto en cantidad como en calidad suficiente, uno recurre a la donación. La donación puede ser de ovos, de huevos, de óvulos, y se llama ovodonación,
o en el caso de esperma y se llama espermodonación. Pero bueno, las mayores causas de llegar a una donación es por edad materna avanzada, que decimos edad materna avanzada por arriba de 42 años. Hay alguna que por arriba de 42 años todavía tiene calidad ovocitaria y número y puede lograrlo con sus propios óvulos, pero cuando no es así va a una ovodonación. En el caso de que tenga una falla ovárica precoz, y hay muchas enfermedades que asocian una falla ovárica precoz, por ejemplo el síndrome de Turner, que a esa paciente genéticamente le falta una X, que es, entonces no desarrolla, se necesitan las dos X en el cromosoma para poder tener una buena función ovárica. Y después hay otras patologías genéticas, básicamente, que van a una falla ovárica muy temprana y algunas de ellas inclusive eh, no inician la pubertad porque no tienen capital folicular. Vale, y ahí viene el tema de cómo darnos cuenta si somos una de las personas que está pasando por esto. ¿Qué nos puede indicar, o más allá de lo que es intentar quedar embarazados y no quedar, por ahí a edades tempranas se puede hacer algo? ¿Hay alguna forma de, entre comillas, prevenir o algo esto? Te dije hace un rato, la buena salud. La buena salud tiene tres pilares. Comer bien, la dieta es importante, los nutrientes es importante, porque el ovario trabaja con ácidos grasos de buena calidad. Entonces, por ejemplo, también cuando hay el exceso de peso no es bueno, el exceso de peso se suele asociar a síndrome de ovario poliquístico con problemas de la insulina, insulina resistencia, y esas pacientes pueden entrar en falta de ovulación. No se le va a gastar ante los óvulos, pero sí es bueno que mantenga un peso adecuado. Y el otro extremo del peso, que son los trastornos de la conducta alimentaria, que por baja masa grasa no ovulan, pero su capital está. Pero tener una buena dieta ayuda y mucho. No tener hábitos tóxicos. El fumar adelanta la edad de la menopausia más o menos en 2 años. Y eso se revierte cuando uno deja de fumar, no que reincide. Lo mismo con el alcohol, no está tan estipulado con el alcohol cuántos años, pero reduce la calidad. Y también las drogas. Entonces, el tema de hábitos, el buen dormir, eh, el mal dormir produce un envejecimiento acelerado y el ovario no escapa a eso. Mi sugerencia es acérquense a un centro de reproducción asistida y infórmense cómo es, cuánto cuesta para guardar óvulos, que no es tan costoso. O sea, hoy es fácil conseguir lugares donde guardar el óvulo, o sea, las Sí, clínicas normalmente lo tienen. no cualquiera, porque en realidad bancos de materiales biológicos criopreservados son pocos, pero las estimulaciones se pueden hacer y se guardan. O sea, por ejemplo, en Argentina, bancos públicos para guardar óvulos no hay, son privados. Entonces, por ahí tiene eso, pero tampoco es tan costoso. Pienso que la gente que tiene el deseo de maternidad a lo mejor lo tiene de mucho tiempo. Lo que pasa es que la vida te va llevando, que el trabajar, que el perfeccionarse, la profesión, y uno lo va dejando en último plano y cuando se dio cuenta tiene 40 años y a lo mejor todavía no está con la pareja que cree que va a compartir gran parte de su vida. Entonces, no perder esta oportunidad. Cuando hablamos de donación, esto también te pregunto como persona que no sabe, ¿sí? Por ahí te una pregunta muy básica. Muchas veces te hablan de que hay óvulos que se congelan, óvulos que no se congelan, que hay que coordinar. Suena como muy complicado. ¿Nos puedes contar No, un poco esto? la donante puede ser de diferentes maneras. Muy atrás, en la historia de la ovodonación, otra persona que había hecho su tratamiento y su problema de fertilidad no era los óvulos, sino que iban in vitro, entonces le sobraban óvulos, los donaba. Pero después fue pasando el tiempo y en realidad ese tipo de donación deja los mejores óvulos para la paciente que hizo el tratamiento, si bien esa donación era de manera altruista,
no le quedan para la receptora los mejores óvulos. Entonces, hace varios años hay distintas formas de donación. Una con donante anónima, que se estimula, con donante anónima o con donante conocida, que puede ser un familiar de menor edad, se estimula a la donante, se prepara el útero de la receptora, que es la preparación endometrial, y se trata de sincronizar. Las transferencias de embriones pueden ser en fresco. ¿Qué significa en fresco? Que en el mismo ciclo que se estimuló a la donante, se estimuló el endometrio de la receptora, se formó el embrión, no se lo congeló al embrión y pasó directamente al útero. Pero también puede ser, por ejemplo, transferencia en diferido. Y así como para ir redondeando, ¿quiénes pueden ser donantes? En general, tiene que ser una paciente joven menor a 32 años, entre 20 y 32 años, de preferencia y mucha preferencia que haya tenido hijos sanos. Hoy no es excluyente, pero se prefiere que haya tenido hijos sanos. Se le hace un chequeo mínimo, un chequeo no tan mínimo, un chequeo de salud completo, digamos, para enfermedades psicológicas, para enfermedades genéticas, no para todas, pero sí de aquellas que son frecuentes y de alto impacto. Y eso, digamos, o sea, no es que la donante puede ser cualquiera. Y la donación puede ser de banco, donante, que ya esté el óvulo criopreservado, de una donante anónima que hace la estimulación, ya sea para donar en fresco o para donar en diferido, de un familiar. Cada una de estas tiene sus ventajas y sus desventajas. La mayoría de los centros de fertilidad tienen sus donantes. Una donante no puede donar más de 6 veces. Entonces, tienen su cartera de donante, entonces la llaman para esto, pero después de la pandemia, entre muchas bajas por COVID y otras cosas, esto se ha vuelto más complejo, más difícil, y hoy conseguir una donante dispuesta para alargar el ciclo tarda más o menos 7 meses. Que la tasa de éxito, aunque sea congelado o no, no varía, o sí, o No, no, realmente es una... no varía. Te quiero dar un dato de color. ¿Tenés Sí, idea más o menos de hace cuánto se hace donación? ¿O no, cuán, 1984 en Australia, un equipo de ahí perdón, 1983 hicieron la primera fertilización asistida, un tal Troughton y Adam, no me acuerdo el otro, y obtuvieron al año siguiente, en 1984, el primer recién nacido vivo de una fertilización asistida. Y en Argentina se hace desde el año 1993. Las tasas de éxito de la ovodonación son más altas que de la propia fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque la fertilización in vitro tiene más factores involucrados, la edad de la paciente y otros factores, digamos. Y en cambio, estos son de pacientes jóvenes y sanas. Entonces, la tasa de éxito en fertilización se mide únicamente no por el test de embarazo positivo, sino por la posibilidad de llevarte un hijo a tu casa, un recién nacido vivo y viable. O sea, viable significa que pueda seguir viviendo, no un prematuro extremo que tiene unas altas chances de no seguir viviendo. Entonces, y te sorprendería si te doy otro dato de color que yo hoy estoy en día sorprendidísima. la ovodonación en algunos centros es de hasta el 35% de las fertilizaciones asistidas de alta complejidad. O sea, son muchas las parejas, personas que requieren de óvulos donados. Y es por eso que hay bancos. Increíble. Qué increíble también, ¿no? Estas mujeres y estas personas que donan. Es algo de agradecer, ¿no? Porque es, Totalmente. Gran parte, la gente, si bien es cierto, reciben un dinero por todo el tema, porque en realidad la estimulación y en general viven no tan cerca,
de los centros, entonces tienen todos los problemas de traslado, tienen que someterse a estudios, pero lo que reciben de remuneración económica es muy poquito, casi que cubre sus gastos y muy poco, no es que es un tema, lo mismo en el caso de la esperma es más un tema altruista que monetario. Increíble, es de agradecer realmente, ¿no? Las personas que prestan esto para que otras familias puedan realizar su sueño de ser padres y madres, ¿no? Así es. Bueno, Nali, creo que hemos hablado un poco de todo, no me quedo, creo que ninguna de las preguntas ahí sueltas de las que hemos armado. ¿Hay algo más que te gustaría contar? Eso que te dije que en un principio eran los óvulos que le sobraban a otras pacientes y que si bien lo daban de manera altruista y que no se tenía la mejor tasa de éxito en ese momento, en Argentina empezó a hacerse con donantes exclusivas a partir del 2003. Entonces ahí también mejoran. Cuando se hacen con donantes exclusivas significa son mujeres jóvenes preparadas para donar y donan lo mejor que tienen. Y cuando eran con óvulos que les quedaban o que les sobraban a otras pacientes, si bien eran jóvenes, también estaban en un proceso de tratamiento de fertilidad, los mejores óvulos se quedaba para la pareja, que era para la mamá que producía los óvulos. Entonces ese también fue otro quiebre y otra cosa que a veces suelo decir que las leyes y todas esas cosas no siempre van acompañando a la ciencia y entonces hay en temporadas que hay vacíos legales hasta que se termina de redondear eso y siempre hay un área que le falta 5 para el peso, pero eso también fue eh, otra cosa que marcó el éxito o mejoró la tasa de lograr nacidos vivos. Qué bueno. Pero bueno, gracias por hacer este trabajo tan importante de informar, de dar a conocer. Yo creo que hemos dado un poco de luz sobre lo que es una fertilización in vitro. Yo te iba a invitar, si quieres, esto es algo, obviamente, como lo sientas, que cuentes, a mí me gusta todos los entrevistados que tenemos en el canal, cuentan un poquito quiénes son, pero ellos mismos. ¿Querés contarnos quién es Lali, ¿no? ¿Cómo llegas a ser una persona especializada en esto? ¿Cuál es tu historia, brevemente? Estudié medicina, hice primero la residencia de tocoginecología y en el lugar donde me especializaba, que era una maternidad, sigue siendo la maternidad más grande de la provincia, vivo en Chaco, con un promedio de parto arriba de los 27 y algunas veces cerca de los 40 partos por día. Toda el área de la maternidad en Chaco medio que no se pensaba eh, tanto en la fertilización, porque acá mucha gente tiene mucho más hijos a veces de los que hubiera querido, de los que hubiera pensado, de los que hubiera podido mantener, pero era como esa área de la gente que no podía tener hijos, no había cómo ayudarlo, entonces, y no había esa especialidad acá, así que me fui a Buenos Aires y hice primero baja complejidad en un hospital, después hice en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires, y después hice alta complejidad en un centro de fertilización asistida de Buenos Aires, después hice que fue Fecunditas, actualmente trabajo con otro centro, eh, pero por ahí fue el camino y desde que era que este lado de la maternidad, porque era como que acá en Chaco tener hijo era lo más fácil, pero había un grupo que no es menor, que ese número fue cambiando, que uno podría decir en etapas reproductivas, en gente joven, era un 10, un 15% que intentaba tener hijos y no podía. Entonces, bueno, era cubrir un área y además me gusta, no sé, la verdad que creo que toda la especialidad me gusta y a veces me cuesta dejar otras áreas de la especialidad, pero sí, era un grupo que acá en mi zona, en mi provincia, no estaba. Yo empecé esto hace más de 30 años, así que eh, hoy sí, ya hay Sí.
en todo el país y qué sé yo. Entonces, pertenezco a la Bueno, época en pero la que se hacían todavía los GIF, que eran transferencias embrionarias a las trompas, a los embarazos múltiples, la época de los quintillizos, de los sextillizos, no, y que todo eso se fue mejorando con la transferencia de menor número de embriones. Hoy se transfiere un solo embrión y muy raras veces y en muy poquitas ocasiones se transfieren dos. ¿Por qué? Porque un embarazo, lo ideal es que sea único. Cuando aumentan el número de ocupantes del útero, aumentan los riesgos para prematurez y para patologías relacionadas a la placenta, como preeclampsia, retardo de crecimiento, desnutrición de los fetos que están adentro. Entonces la idea es apuntar a un embarazo único y que nos vaya lo mejor posible. Y para eso nada mejor que transferir embriones únicos y lo de mejor calidad. Pero sí, hemos pasado por muchas y creo que cada vez la ciencia, la tecnología eh, nos sorprende y ahí vamos. bueno, muchísimas gracias, Gladys. La verdad que es re lindo saber que lo hiciste también por hacer llegar al Chaco algo que todavía estaba muy en pañales aparentemente o que ni había. Así que Así es, gracias. así es, así es. Y bueno, ¿no? Y la verdad que fue dando sus frutos y yo sigo permanente, por más que sigo trabajando acá, sigo en permanente contacto con la gente de Buenos Aires que es más especializada, más tecnología, voy y vengo, eh, pero bueno, Pero sigues trabajando ahí. sí, Eso es lo sí, sí. importante. Y, bueno, me gusta que eso, no sé, no tengo mucho más para decir. Eh, Bueno, es abrazar la muchísimas medicina, gracias, Lali. abrazar Dime. la medicina pero siempre digo algo, que los que nos dedicamos a esto tenemos muchas más alegrías, a pesar de que muchas veces son las cosas difíciles, pero muchas más alegrías de los que tienen otras áreas de la medicina. No porque no Totalmente, tengamos fracasos, sino porque nunca va a dejar de estar ligado un nacimiento a una felicidad. totalmente, totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias por ser parte del canal, por seguir aportando tu voz y por seguir ayudándonos tanto. Así que Bueno, muchísimas gracias. un gusto Eh, como siempre, Meli. gracias.